Hola a todos, quería compartirles un poquito de mi experiencia de acompañamiento pastoral a los enfermos. Un poquito en el Instagram había puesto una foto de cuando llevo la comunión a los enfermos y quería compartirles un poquito acerca de este ministerio tan importante dentro del sacerdocio. La visita pastoral y el acompañamiento a los enfermos se da a partir de la presencia misma del sacerdote, que como signo de Jesús buen pastor, quiere ir al encuentro de sus hermanos que sufren en su cuerpo o en su espíritu. Y entonces la presencia del sacerdote allí con el enfermo es fuente ya de consuelo y de esperanza. Recordemos que por el sacramento del orden los sacerdotes somos signo de Cristo buen pastor. No es para creérnosla, ni mucho menos, pero sí para ser presencia con nuestros hermanos enfermos. Y entonces cuando visitamos a un enfermo, le llevamos principalmente el consuelo de los sacramentos, que son los signos de la gracia de Dios, del amor de Dios, y que nos representan y nos significan y nos hacen presente. Eso significa representa, ¿no? Nos hacen presente la gracia de Dios en el momento de la debilidad. Fundamentalmente son tres los sacramentos que uno celebra cuando va a visitar a un enfermo. La reconciliación es el primero, la unción de los enfermos es el segundo y el último, la Santa Comunión. Y entonces, qué importante para el enfermo poder confesarse, sobre todo si hace un tiempo que no lo hace, necesita reconciliarse con Dios, con los hermanos, también aprovechar ese sacramento para charlar cosas profundas, sus miedos, sus angustias, sus ansiedades, también sus sueños. Y bueno, ahí el enfermo en la confesión misma puede expresar no solamente los propios pecados, sino también todo aquello que guarda en el corazón. El sacerdote, por cierto, que le da el perdón en nombre del Señor, la absolución sacramental, esa caricia del Señor que unge nuestro corazón con la misericordia. Si la persona está muy grave, está en los últimos momentos de su muerte, por ejemplo en las últimas semanas, o el sacerdote sabe que no va a poder volver más porque la persona está aislada en un hospital, entonces, frente a la gravedad, a la inminencia de su enfermedad, le confiere además, dentro del sacramento de la unción, le confiere la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria, que se llama para el momento de la muerte, es una gracia especial que nos da Dios para el momento en que tenemos que dar el paso de esta vida a la vida eterna. Una gracia especial que nos acompaña, especialmente con la misericordia de Dios. El segundo sacramento es el sacramento de la unción de los enfermos. Qué importante para aquellos enfermos que tengan una enfermedad grave, poder acercarse al sacerdote o pedir que el sacerdote se acerque a ellos para poder regalarles esta caricia del Señor, ¿no? Que conlleva una unción con el aceite consagrado por el obispo en la misa crismal. En la misa crismal el obispo consagra el santo crisma y bendice dos óleos importantes, el óleo de los catecúmenos, que se utiliza para el bautismo, y el óleo de los enfermos. El óleo de los enfermos nos recuerda a la parábola del buen samaritano, por ejemplo, que el samaritano bajó de su montura con el hombre que estaba herido y ungió sus heridas curándolas con aceite y vino. Y allí desde los mismos padres de la Iglesia han visto el signo de la unción de los enfermos y de la Eucaristía. Entonces el sacerdote ungirá con aceite al enfermo, le impondrá las manos, rezará con él. Y finalmente el último sacramento es el sacramento de la comunión. Jesús Eucaristía, que va a visitar al enfermo para alimentarlo,
Dos cosas que sin dudas hacían nuestras mamás o nuestros papás o nuestros abuelos cuando éramos chicos y nos lastimábamos era darnos una caricia y hacernos una comida rica. También el Señor, en los momentos de nuestra debilidad, quiere venir a nosotros con la caricia de la unción y con el alimento de la comunión. La comunión sacramental la llevamos los sacerdotes, los diáconos, los ministros de la comunión, todos aquellos que participamos de este ministerio que la Iglesia nos confía de llevar el pan eucarístico a nuestros hermanos, que no pueden venir a la celebración de la Eucaristía o porque son muy ancianos y no pueden trasladarse o porque están enfermos. Está bueno que al menos una vez a la semana puedan recibir la comunión o en la frecuencia que el enfermo pueda. Charlado con el sacerdote, con los ministros que puedan acercarse, y llevamos la Eucaristía en un recipiente metálico que se llama teca. Habitualmente le decimos así, la teca o el recipiente donde llevamos la comunión. Podemos llevar una hostia para un enfermo o varias hostias si otras personas también comulgan o son varios los enfermos, por ejemplo, en un sanatorio o en un hospital. Aquí les muestro una teca, esta es una teca donde aquí adentro se guarda la comunión, la hostia consagrada. Se cierra y se pone habitualmente dentro de alguna bolsita, por ejemplo esta que es de cuero, una bolsita, y esta bolsita se pone en el cuello del ministro para que esté siempre junto a su pecho. Habitualmente se lleva oculta de la vista de las personas por las dudas que piensen que uno lleva objetos de valor económico, ¿no? El valor que tiene es el valor más importante que pueda haber sobre la faz de la tierra, que es el valor de la santidad, de lo que llevamos dentro. Pero es importante entonces conservarla junto al pecho y allí la llevamos en comunión a los enfermos. Por eso los animo a que sigamos difundiendo este servicio pastoral que la Iglesia tiene de asistencia a los enfermos. No solamente en las parroquias, sino también durante la noche hay un servicio de urgencia en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y en otras diócesis en el interior del país. También hay un servicio durante la noche para enfermos graves, aquellos que a lo mejor durante el día no han podido acercarse a buscar a un sacerdote y son enfermos que están en una urgencia. Bueno, el sacerdote puede acercarse con el consuelo de los sacramentos. El número de teléfono en la Arquidiócesis de Buenos Aires es el 4801-2000. Es muy fácil de recordarlo, 4801-2000. Es un servicio muy importante para que podamos difundir, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que uno está preguntándose a ver cómo poder acompañar un poquito más a los enfermos en los hospitales, en los sanatorios. Y por último contarles algunas experiencias personales, ¿no? de mucho consuelo. Personas que por ahí estaban muy solas en el hospital porque sus familiares no podían visitarlos debido a la enfermedad que tenían, por ejemplo, al coronavirus, y sin embargo el sacerdote, gracias a la generosidad también del personal médico, del personal de enfermería que está allí, ha podido acercarse con el consuelo de los sacramentos, darle una palabrita también para que recen juntos, con los debidos cuidados. Allí el sacerdote también va acompañando a la familia. Por ejemplo, me ha pasado de un enfermo que estaba muy grave y justo estaba la familia en la sala de espera y pudimos rezar juntos, acompañándonos mutuamente en la fe, en la esperanza. Y también me ha pasado, por ejemplo, de bautizar a chiquitos en hospital que estaban muy graves, en la incubadora. Y bueno, el Señor allí nos tiende su mano a través de los sacramentos para poder fortalecernos en la debilidad y en la enfermedad.
Bueno, ojalá pueda servirles estas pequeñas palabritas que llevan más de 10 minutos. Les pido perdón si los demoré con esto. Que Dios los bendiga mucho y la Virgen los acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.